Estamos en un nuevo programa, El Futuro Ya Llegó, el programa que hacemos junto a jóvenes de distintos partidos políticos de Merlo, que vienen a opinar en este espacio que les damos semanalmente sobre temas de la actualidad. Esta semana hubo algunos hechos significativos de la agenda política que marcaron un poco el escenario nacional e internacional. Por un lado, la decisión del gobierno nacional de restringir las exportaciones en el mercado de la carne, una medida que refleja una característica intervencionista del Estado dentro del ámbito del mercado, y al mismo tiempo un reposicionamiento en el marco de las políticas nacionales en relación a la búsqueda del control de precios que se ha disparado en los últimos tiempos. Por otro lado, otra situación importante de la agenda nacional tuvo que ver con la situación de rebeldía judicial que inició quien fuera uno de los mayores operadores políticos y judiciales del gobierno de Mauricio Macri, sobre todo con mucho peso en el contacto con la justicia federal, el señor Rodríguez Simón, alias Pepín, que pidió el asilo político en Uruguay, una categoría que generalmente es la que suelen pedir ante organismos internacionales personas que son perseguidas por regímenes totalitarios o dictaduras militares. En este caso, Pepín se considera como parte de una persecución que inició el gobierno nacional sobre algunas figuras importantes que tuvo el gobierno de Macri. Eso lo vamos a discutir con nuestro panel. Y al mismo tiempo también, como otro tema interesante que venimos incorporando en el programa, que tiene que ver fundamentalmente con la política regional, vamos a discutir un poco lo que fue el proceso electoral en Chile, un proceso electoral que marcó el triunfo del proceso de cambio, que se había manifestado de manera significativa cuando primero se conflictuó la situación social y después cuando se avanzó en lo que se consideró como la elección del apruebo, que tenía que ver con la reforma constitucional, un hecho significativo para la democracia chilena porque implicó modificar la constitución que había dictado el general Pinochet. En ese marco se cristalizó esa cuestión política a partir de la elección de nuevas autoridades en las alcaldías, en algunas gobernaciones, y al mismo tiempo en la composición que va a tener la Asamblea Constituyente. Así que en ese sentido es muy interesante el tema, da para sacarle bastante jugo, y al mismo tiempo da también para empezar a analizar algunos factores que tienen que ver con el reposicionamiento de los partidos de izquierda dentro del escenario político latinoamericano y sobre todo en la política de Chile, y al mismo tiempo también el lugar significativo que van a ocupar algunas mujeres en esa transformación política que se dio en el país vecino. Así que los invito a ver otro programa del Futuro Ya Llegó. Recuerden que nos pueden seguir por redes sociales y por YouTube a través de todos los contenidos que generamos desde La Mosca de la Sopa. Nos vemos en el próximo bloque. Estamos en el primer bloque del Futuro Ya Llegó. Ahora vamos a hablar sobre la situación judicial y de bastante extravagante que está sucediendo con uno de los mayores operadores políticos dentro del Poder Judicial que tenía Mauricio Macri, que es el señor Pepín, Rodríguez Simón. Y para opinar respecto de esta cuestión y de otras más que yo ya describí en la primera parte de nuestro programa, tenemos tres invitados hoy. Los voy a ir presentando y ellos al mismo tiempo también se van a ir presentando para que los podamos conocer, porque no son habituales de nuestro programa. Entonces está bueno, ustedes saben que nosotros buscamos la pluralidad de voces y que este programa tenga una concurrencia cada vez más diversa. Así que, Rosina, ¿cómo estás? De la Juventud de la San Antonio. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Rosina y milito en la Juventud de la San Antonio. Actualmente soy la referente de Merlo Centro y bueno, nada, agradecer por la invitación al programa, encantada de estar acá, debatiendo las opiniones y los diferentes puntos de vista que tenemos. Escúchame, ¿y por qué te pusieron Rosina? Es una historia muy particular porque mi mamá quería un nombre único que no lo tenga nadie, porque mi mamá se llama Claudia y cuando ella estaba en el colegio había 10 Claudias, entonces dijo, yo a mi hija le voy a poner un nombre
único. Y bueno, toda mi familia tiene descendencia italiana y le dijeron ponerle Rosina, Rosina, Rosina y quedó Rosina. O sea, hay un club de mamás que ponen nombres únicos. Las nuestras pueden ir al... Literal, sí, podemos pertenecer al mismo club sin ningún problema. Está bueno eso. ¿Y qué actividad hacen en Merlo Centro desde la San Antonio? Y ahora la última actividad que tuvimos fue la Posta Joven, que fue una mesita donde era para informar a los jóvenes sobre el programa Progresar, las vacunas, los juegos deportivos que va a haber ahora, sobre género, diversidad. Estuvimos ahí en la Plaza Néstor Kirchner. Ahora cuando terminemos de desentrañar un poco quién es Pepín y demás, me vas a contar qué es el Progresar. Dale. Miqueas, ¿estoy equivocado? No. ¿Por qué Miqueas? ¿Y qué significa en hebreo? Mensajero de Dios. Mensajero de Dios. Es un nombre... Un nombre unisex según la ley argentina. En el Antiguo Testamento, como aparece para varones en esa categoría. Se le ocurrió a mi mamá de escucharlo y al enterarse que se lo podía poner a ambos géneros, muy binaria en esa cuestión, dijo, bueno, lo elijo para mi hija o para mi hijo, sea lo que sea, y no había otra, iba a ser Miqueas, fuera lo que fuera. Interesante, ¿eh? ¿Y dónde sos parlamentaria joven? Sí, pertenezco a los jóvenes parlamentarios desde 2019, junto con mis compañeros de la San Antonio ahora, con Matías Morales, que suele frecuentar este programa. Y nada, muy contenta por la invitación ahora. ¿Y cómo te dicen? ¿Miki? Me dicen Miqueas porque no me gustan los apodos. Así que... Buen dato ese. Fran. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que es un placer poder estar acá, desde la Juventud Radical, representando para todos y todas. Así que bueno, felicitarte Rosendo, estuve viendo los programas que venís haciendo, los chicos que estuvieron, las chicas que estuvieron, la verdad que excelente. Felicitar ahí a la producción, con la filmación, estuve viendo ahí el detrás de cámara que es todo muy lindo. Así que bueno, contento de poder estar acá y ojalá tengamos un programa fructífero. Interesante, me gustó eso. Y ya que queremos tener un programa fructífero, vamos a empezar a preguntar, porque si no, no generamos interacción. ¿Qué visión tenés vos desde la Juventud Radical acerca de esta rebeldía judicial y el pedido de asilo de Rodríguez Simón en Uruguay? Mirá, yo personalmente pienso que no es lo que corresponde, pienso que uno tiene que confiar en la justicia argentina, que uno tiene que creer, y si realmente está preocupado yo le recomendaría a este señor que se quede en la Argentina y que confíe en la justicia, que bueno, va a actuar y que esté a disposición, a derecho de la justicia para que pueda actuar. ¿Vos confías en la justicia argentina? Y es la verdad una pregunta muy complicada. Yo como estudiante de abogacía debería confiar en la justicia, pero es algo que me cuesta mucho porque hoy en día sabemos que la justicia argentina es bastante complicada, muy lenta, tiene un montón de cosas. ¿Qué debería modificar la justicia argentina en su perspectiva, si se quiere, de cómo analiza la realidad para ser más eficiente? Y yo creo que debería, el tema de la rapidez de generar las cuestiones es algo clave, porque si bien la justicia es la encargada de generar una justicia, una igualdad, en eso uno no puede tomarse su tiempo porque son cuestiones muy importantes que la verdad no estamos para tomarnos nuestro tiempo, tiene que ser algo rápido y totalmente eficaz para generar esto de igualdad. Cuando se habla de una justicia feminista, que es un planteo que hacen muchas organizaciones, ¿de qué creen ustedes que están hablando o cuáles son las principales cuestiones que se ponen en el foco? Y creo que el principal problema es, como dice mi compañera, la gran burocratización que tiene la justicia argentina y en esta lentitud que nosotras no podemos esperar. Hay cosas que tienen que ser inmediatas, hay fallos que tienen que ser inmediatos, y los tiempos de la justicia no nos alcanzan a nosotras. Con los femicidios, con las órdenes de detención, con las órdenes de las restricciones, la
justicia puede estar meses, puede estar años y nosotras seguimos esperando y a nosotras nos matan. Entonces, creo que es ahí donde está el principal problema de la justicia argentina, en esa lentitud para todos los fallos, cómo nosotras terminamos quedando atrás. Volviendo a esa discusión sobre la cuestión política y judicial, ¿no? O la judicialización de la política, ¿qué opinión tenés al respecto de la resistencia, si se quiere, de esta figura pública del PRO a ser juzgado por la justicia argentina? Y yo creo que, bueno, como estudiante de abogacía hay una frase muy conocida que dicen que todos somos inocentes antes de que se pruebe lo contrario, pero hay cosas, indicios que nos demuestran que una persona puede no llegar a ser inocente. Yo creo que si hay conversaciones con gente muy importante de la Corte Suprema, o sea, no son, si bien no están escuchadas, hay muchas conversaciones, o sea, es algo bastante evidente que uno dice, bueno, está bien, no está escuchada, pero no es que tuve conversaciones con mi mejor amigo que le felicité el cumpleaños, estoy hablando con el jefe de la Corte Suprema, que la verdad es algo muy importante, y que se quiera ir y pedir asilo, que ese escape que tiene él, la verdad que a mí me hace pensar que no estuvo haciendo las cosas correctamente, porque yo creo que alguien que hace las cosas correctamente va, presenta las pruebas, los testimonios y va y demuestra su inocencia. Fran, vos respecto a lo que planteabas antes, ¿no? Si crees que es importante que esta persona acepte los mandatos y los designios de la justicia argentina, ¿crees que existe alguna intencionalidad política en juzgar a esta persona? Sí, yo creo que sí. Yo creo que por parte del gobierno nacional existe. Pero no solo con este gobierno, yo siempre creo que durante los gobiernos de mandato siempre se busca perseguir a la oposición. La realidad es que yo creo que existe la intencionalidad. No sé, no hay cómo demostrarlo porque es una operación política. Pero bueno, si realmente existe, este muchacho se tendría que quedar en el país y ir a la justicia y presentar sus cuestiones de por qué él piensa eso. ¿Crees en la independencia del Poder Judicial? Sí. Me parece que sí. Me parece que tenemos un Poder Judicial independiente. Pero bueno, muchas veces están los amigos de la política que se les da la mano por abajo de la mesa. ¿Y en qué situaciones, por ejemplo, vos podrías disentir acerca de la existencia de un poder independiente de la justicia en relación a los gobiernos que ejercen el poder de turno? Digo, no sé, se me ocurre, ponele la cuestión de las clases presenciales, ¿no? Por ahí marca un poco que el poder judicial puede condicionar a los gobiernos. ¿Cómo tenemos que, o cómo creen ustedes que tiene que ser esa relación entre el Poder Judicial y el Creo poder que con político? el tema del Pepín fue un poco esto de una cucharada de su propia medicina, el decir, no, bueno, yo en su momento manejé mis contactos dentro del sistema judicial como quise y ahora que no soy oficialismo, ahora que en este momento hay otra gente, ya no puedo manejar a las mismas personas, no puedo con los mismos contactos, entonces quizás estas cosas se me reviertan. Que está mal ese pensamiento, o sea, porque uno quiere creer que la justicia es independiente, pero en ese doble juego que él manejó, ahora quiere barajar esta carta de pedir el asilo político en otro país. Es decir, yo no confío en esa justicia que en algún momento me apañó a mí. Es importante, o sea, los mismos socios políticos que vos decís que tenía Pepín, hoy son los que lo están juzgando. ¿Qué crees que puede ser el cambio de postura en respecto a eso, Fran? El cambio de postura de Pepín, hablas. De Pepín y de los actores con los que supuestamente tenía acuerdos políticos, ¿no? Ya es como te digo, es una cuestión del gobierno de turno. Es una cuestión de decir, bueno, hoy estamos nosotros, como hablaba Miqueas, hoy estamos nosotros y apañamos a este, mañana estamos nosotros, apañamos a este. Hay que mejorar esa independencia del Poder Judicial para que la justicia actúe como actúa con un gobierno, como actúa con el otro y juzgue a todos por igual. ¿Creen ustedes que los actores del Poder Judicial son una casta privilegiada dentro de los poderes del Estado? ¿En la Sí, Argentina? totalmente. Sí. Totalmente. Y porque está como esa idea de la perpetuidad dentro del sistema judicial que al final no termina democratizando nada. Los otros dos poderes que conforman el Estado Nacional
sí tienen más esta pluralidad de las elecciones, de buscamos a nuestros representantes, y parece que uno cuando entra en el sistema judicial no se va nunca más, es inamovible de ahí. ¿Y qué es lo que hace a esta cuestión de rigidez del Poder Judicial en relación a los otros poderes? ¿Por qué el poder político no avanza sobre esos privilegios del Poder Judicial? Y creo que también está esta idea de cómo se juega también la política de la mano con el sistema judicial. Como vos lo dijiste y mencionaste, el tema de un ejemplo de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Esto de, bueno, ok, ahora somos autónomos, vos querés cancelar las clases, nosotros no lo queremos hacer, vamos a la justicia y la justicia falla a nuestro favor. En esta perpetuidad de bueno, o sea, yo ya sé que a dónde va a caer mi causa, con quién va a caer, más o menos por dónde va a venir la mano, si me toca este juez o me toca otro. Es ahí donde eso que se vuelve perpetuo, y también esa crítica de cómo en algunos casos la justicia es rapidísima para algunos, para los amigos del poder, y para otros 2 años, 3 años podés estar esperando un fallo. Sí, no, igualmente, tocando lo que decía Miquel, no creo que lo de las clases presenciales sea igual a lo de este muchacho, lo de Pepín. Pienso que lo de las clases presenciales, no sé si hubo eso, amigo de la política, siempre se presentó los distintos motivos por qué se creía que habría clases presenciales en la ciudad, que tranquilamente los podría presentar provincia o nación, ¿por qué no?, para cortar con eso, pero yo creo que la justicia ahí actuó de manera independiente. ¿Y vos qué visión tenés? Y con esto por ahí me gustaría cerrar el primer bloque. ¿Qué visión tenés, Fran, respecto de la contradicción que se genera a partir del discurso del presidente de ayer y de la disposición del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de no mantener las clases presenciales, pero tampoco habilitar las clases virtuales para los 3 días hábiles de la semana que viene? ¿Crees que eso es una contradicción o no, crees que va en un plan de continuidad? A ver, Horacio Rodríguez Larreta planteó esto de que los 3 días donde no va a haber clases virtuales, luego se va a retomar a fin de año y se va a ver cómo volver a retomar eso. Primero que nada, pienso que los jóvenes deben tener su descanso, van a venir las vacaciones de invierno, pero creo que por eso debemos tratar de volver a la presencialidad, porque no es lo mismo la presencialidad que estar todo el día atrás de una pantalla, una computadora, hablando con nada. Y pienso que se va a volver a retomar esto. Y yo creo que lo que pasa y el problema de la justicia en lo que es ciudad y en lo que es provincia, en la nación, es el problema que llamamos el AMBA. Hoy el AMBA está dividido por... Vos decís el área metropolitana de Buenos Aires. Claro, el área metropolitana de Buenos Aires constitucionalmente no está. Está dicho de palabra. Sí, no hay una división ni siquiera administrativa. Se empezó a aplicar en el 2003 con el INDEC. Entonces pienso que al no haber algo administrativo, como mencionabas vos, es difícil poder tomar una decisión y que se pongan de acuerdo cuando no son el mismo gobierno. Sí, lo que hay es, para explicar eso, lo que hay es una división, si se quiere, en términos geográficos o geopolíticos, si se quiere, para entender el funcionamiento de ese área en particular, pero no existe una coordinación de gestión del área en particular. Lo cual es un problema, sí. Sí, y es usado políticamente también, porque cuando nos conviene le echamos la culpa a la ciudad y cuando no nos conviene el AMBA lo juntamos todo. Entonces creo que también va a dejar claro las cosas. Pero bueno. O sea, ¿vos creés que el AMBA debería funcionar como una sola unidad político-administrativa que sería lo que puede resolver esto? Sí. Bueno, es una propuesta distinta. Sí. No es algo que creo que se esté pensando en la agenda. No está en la agenda política, pero bueno, creo que solucionaría grandes problemas. Interesante. ¿Alguna cosa más para plantear sobre la cuestión del Poder Judicial, sobre la cuestión de las clases presenciales? ¿Vos cómo ves este reposicionamiento de Rodríguez Larreta? Y yo creo que es una jugada política porque si bien fueron a que falle a la Corte Suprema, que Alberto había dicho que no se podían hacer clases presenciales bajo ni en la provincia ni en capital, fueron a la Corte y lo que muchos
yo vi que muchos medios informaban, es un tema que de hecho yo traté en clase, informaban erróneamente, decían que la Corte había fallado a favor de Rodríguez Larreta. No, la Corte falló a favor de la Constitución, porque la Constitución dice que Capitales, aparte, falló constitucionalmente, porque si no hubiese sido una norma inconstitucional. De hecho, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue el que estuvo en la reforma de la Constitución. Lo que hizo para mí erróneamente Rodríguez Larreta fue poner las clases presenciales, porque de hecho, por ejemplo, yo tengo a mi hermana que está en Capital y fue un día y al segundo día la maestra dio positivo de COVID, la directora, o sea, eso que dicen que no está ese riesgo, está constantemente, y la verdad que creo que es seguir poniendo en peligro a la gente cuando la virtualidad, si bien no es lo mismo que la presencialidad, yo de hecho soy estudiante también y no creo que sea lo mismo, pero es la verdad que eficaz, o sea, uno puede seguir estudiando, cuidándose, y la verdad podemos cuidarnos entre todos. Y por ejemplo las nuevas medidas que puso ahora Alberto de seguirnos cuidando fue por, creo que mucha gente contagiada en las clases y en otros lugares. Obviamente las clases no son, no sé si es el principal foco, pero es un foco muy grande. Yo lo he vivido, que mi hermana fue 2 horas al colegio y la directora y la maestra habían dado todos positivos y corríamos peligro. Mi papá es paciente de riesgo, mi hermana había vuelto y no sabíamos cómo manejar bien la situación. La verdad fue una situación desesperante. Yo pienso que la virtualidad claramente no es lo mismo que la presencialidad. La presencialidad siempre para mí sigue siendo el método irreemplazable y más eficaz. Ahora sí te digo que me hubiera gustado cursar algunas materias de la facultad, que iba 2 horas y media hasta Constitución viajando, sí, de ida, de 2 horas y media de vuelta en mi casa, hubiera sido un golazo. Pero bueno, cosas que pasan. Nos vemos en el próximo bloque. Estamos en el segundo bloque del Futuro Ya Llegó, este programa que hacemos con jóvenes del distrito en relación a problemáticas de actualidad. Vamos a charlar un poquito sobre la situación de Chile. El domingo pasado, en realidad sábado y domingo, porque fue una jornada de 2 días por la cuestión de los protocolos, se votó en Chile. Se votó en Chile en realidad quiénes van a ser los constituyentes, los nuevos constituyentes que van a integrar la Asamblea Constituyente que va a redactar la nueva Constitución, pero también se eligieron autoridades regionales y comunales. Hubo un hecho histórico que tuvo que ver con que una mujer, Iracy Hasler, va a ser la primera alcaldesa de la historia de Santiago de Chile. Derrotó a un candidato del partido de Piñera, que pertenece a la alianza oficialista UDI, lo mismo que muchas figuras de la izquierda chilena, que en su mayoría pertenecen a una generación política que va de los 25 a los 40 años, se hicieron con importantes distritos, como por ejemplo Valparaíso, que lo gobierna Jorge Sharp, o algunos distritos metropolitanos como Recoleta, que gobierna Daniel Jadue, que es el probable candidato a presidente del Partido Comunista, dentro de la alianza política del Frente Amplio, que es la que también se alzó con varias alcaldías, como por ejemplo Viña del Mar, algo que no sucedía hace 40 años. Al mismo tiempo también hubo un retroceso muy importante del partido de gobierno, que no alcanzó ni siquiera 1/3 de la constituyente y que perdió algunos bastiones, como por ejemplo Santiago, y un crecimiento, sobre todo en la elección de constituyentes, de los independientes, que son actores políticos que surgen a partir de las revueltas populares del 2019 y de principios del 2020, que no se reivindican como parte de ningún partido, de ninguna fuerza política. Al mismo tiempo también hay un retroceso muy importante de lo que fue el otro actor importante del bipartidismo chileno, la Concertación en su momento, que ahora se llama Chile Apruebo, que es el acuerdo político entre la Democracia Cristiana, el Partido Radical y muchos partidos de centro y centroizquierda que gobernó Chile durante mucho tiempo, y que hoy por hoy, incluido el Partido Socialista,
y que hoy por hoy también viene en franco declive y está siendo reemplazado por estas expresiones políticas que están más hacia la izquierda. En ese marco me interesaría escuchar un poco cuál es el análisis político que tienen sobre las elecciones de Chile, sobre el rol que ocuparon muchas mujeres. Recuerdo, puse el caso de Iracy Hasler, pero también podemos poner el caso de la nueva alcaldesa de Viña del Mar, y también un efecto, si se quiere, de corrimiento de la política chilena hacia el espectro de la izquierda, quizá más de lo que probablemente estuviera preparado Chile, algo que sucedió a comienzos de la década del 70, pero que después no había sucedido nunca más. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo lo ven? ¿Piensan que es parte del proceso latinoamericano y sudamericano de transformaciones sociales y políticas? ¿O piensan que es un fenómeno particular de Chile? Bueno, yo desde mi opinión personal, más allá del resultado político, de la política partidaria, primero que nada felicito a las autoridades de Chile si todo ha salido bien en llevar adelante unas elecciones. Creo que si todo ha salido bien, la Argentina debería copiar el modelo para que se lleve adelante este tipo de elecciones, respetando todos los protocolos. En cuestiones de género, felicito porque es un avance para Chile que podamos tener a la primera mujer como alcaldesa. Es un avance. ¿Qué opinas que sea del Partido Comunista? ¿Qué te genera, digamos? Bueno, si tendríamos que entrar en discusiones políticas, nunca vamos a llegar a un acuerdo, creo, pero acá lo importante, sea el Partido Comunista, sea el Partido Liberal, sea el Partido del Centro, creo que lo importante es que es mujer y que pudimos tener ese avance en un país como Latinoamérica, como es Chile. Entonces creo que acá lo importante, más allá de lo político podemos discutirlo, lo importante es que es una mujer. Y bueno, y también lo importante es que se puede llevar a cabo la reformación de lo que es la Constitución de Chile, que no se reforma desde Pinochet. Creo que ese es otro avance, así que bueno, lo veo a Chile bien encaminado y ojalá que las nuevas autoridades puedan tomar decisiones políticas certeras a la hora de defender los derechos del pueblo chileno. ¿Por qué crees que no se hizo antes la reforma de la Constitución? Bueno, habría que ver qué situaciones se daban en el país. Capaz se daban situaciones de economía, capaz se daban otro tipo de situaciones, otro tipo de índices, y habría que ver por qué no se reformó antes. Capaz entró en agenda política y se empezó a concientizar hace algunos años. La verdad es que no estoy bien informado desde cuándo se empezó a militar estas ideas en Argentina. Tampoco es que hace muchos años hemos entrado en estos cambios positivos en lo que es la paridad de género. Sí, hemos entrado en lo que es la Constitución, pero creo que el machismo sigue estando y que hay que seguir cambiándolo, y sobre todo en la política. Y bueno, es bueno que Chile haya podido hacerlo. El problema político es el machismo y también la cuestión de fondo que expresan los que ejecutan las políticas, o solo, como planteaba él, que haya una pluralidad partidaria, pero que esa pluralidad partidaria la puedan representar mujeres alcanza. Yo creo que ahí discierno un poco de lo que dice Fran, de que acá el eje hay que ponerlo en que sea una mujer, que obviamente se celebra poder alcanzar esta equidad, pero creo que hay que entender cómo es que una mujer llegó a semejante puesto dentro del Estado chileno. Es una mujer que viene de la izquierda, de los movimientos estudiantiles, y no es casualidad que sea del Partido Comunista, porque creo que también los partidos de derecha, que han tenido muchísimo peso en la historia de Chile, sobre todo después del derrocamiento no derrocamiento, pero desde que terminó la última dictadura, no se había logrado un avance en materia de diálogo, de repensar cómo recomponemos a la sociedad chilena en todos los aspectos. Que ahora sea mujer, componga todo su gabinete de mujeres, habla también de esta idea de, bueno, nos corremos completamente de esta idea de derecha de que la política es un espectro tradicional que solamente le corresponde a los varones. En todo Chile se votó para una reforma constitucional que aparentemente va a venir con muchas ideas de esta idea de la independencia y de la izquierda, y nada,
Todo esto está producido y viene a raíz de todo el estallido social de 2019 que se generó porque en su momento a los estudiantes le quisieron aumentar 30 pesos su boleto estudiantil. Se llevó a una serie de revueltas, de conflictos en las que la sociedad chilena salió a la calle y se volcó diciendo no son 30 pesos, son 30 años de desigualdad y desigualdad en todas nuestras formas de vivir acá dentro de esta sociedad. ¿Vos crees que la feminización de la política genera un marco favorable para políticas transformadoras o que en realidad puede ser un elemento distractivo para no aplicar ninguna política de fondo? No, yo creo que es algo muy favorable porque he hecho una confusión que creo que tienen a veces las personas, yo como feminista, es que el feminismo no busca que la mujer sobresalga o que el hombre esté por debajo de la mujer o ningún aspecto. O sea, lo que el feminismo busca es pura y exclusivamente esa igualdad, esa paridad de género. Entonces creo que es algo sumamente bueno y beneficioso porque, como dijo mi compañera, hay que ver por todo lo que pasó esa mujer para llegar a ese puesto, porque yo creo que con su pensamiento político y por su condición de género, si podríamos decir así, no se le fue nada fácil, y más en un país como Chile. La verdad que creo que es muy beneficioso que se piense desde ese punto de vista. Fran, ¿vos cómo lo ves? No, bien, la verdad que acompaño lo que dice Rosina, lo que dice Miqueas, capaz se entendió, yo no estoy diciendo de que la trayectoria no hay que mirarla, hay que mirar solo de mujer, no, hay que mirar la trayectoria, por supuesto, la lucha que estuvo constantemente peleando por defender los derechos del pueblo. Ya te digo, si vamos a entrar en una opinión de partidismo, bueno, capaz vamos a tener nuestra diferencia, pero acá hay que destacar la lucha constante, el defender los derechos y el estar y persistir en un país que bueno, siempre fue muy conservador en esos casos. Te voy a poner en un brete. Sí. Lo puse la semana pasada y todos eligieron hombres. En la política internacional, ¿quién sería tu referente? Mirá, Mujer. Y me sacaste la respuesta de la boca. A ver, yo pienso que yendo para atrás en la historia, como decía, la política tuvo muchos cambios. Al tener muchos cambios la política fueron cambios positivos en materia de género, de que las mujeres puedan participar. Yo creo que mujeres, la verdad es que no, son pocas las que conozco, porque capaz es una desinformación mía o porque capaz no se les dio el espacio que se les tendría que haber dado, o era decir, no, sos mujer, no puedes participar de política, cosa totalmente retrógrada. Y creo que a lo largo de la historia eso bueno, fue muy particular en que capaz las mujeres no se hacían ver, o no es que no se hacían ver, sino que no se les daba el espacio que se les tendría que dar. Entonces, bueno, la verdad es que mujer me pones un aprieto porque no tengo una referente mujer. ¿Y en Argentina? En Argentina una mujer Que te represente políticamente. que me represente políticamente. Me te saqué de los esquemas de realidad, me sacaste totalmente de esquema. No, alguien que me represente a mí personalmente, no, la verdad es que no tengo. Sí pienso, si vamos a cuestiones de esto de moral y demás, en las formas de manejarse, en la comunicación, creo que Cristina ha hecho un gran, va a ser muy contradictorio lo que te estoy diciendo, ha hecho un gran cambio, ha impuesto algo en las mujeres que me parece que es positivo. Yo creí que me vas a responder María Eugenia Vidal. No, para nada. Bien, interesante esa perspectiva. No, para nada. Es más, por eso te digo, iba a ser muy contradictorio porque estaba pensando en Pepe Mujica, un socialista de toda la vida, y sin embargo creo que tuvo valores que no los ha tenido nadie y creo que es un gran referente a seguir, no sé si desde lo partidario, sino desde la forma de manejarse, como lo es Cristina, capaz de la forma de manejarse, de salir a hablar, desde el comunicarse y demás, pero desde la política partidaria de pensamientos voy a estar totalmente, no sé si totalmente en contra, pero en gran parte en contra de lo que piensan los distintos sectores. ¿Y ustedes? En la política internacional, no pensemos en Argentina, pensemos afuera. ¿Qué mujer les representa? Y está difícil porque si me decís mujer de la política
claramente pienso en Cristina y en Evita, porque nada, son... Ahí nos pones en jaque también. Pero ahí se las hago fácil, ahora. Claro, ¿Por qué ahí en es Argentina? ¿No fácil. hay una mujer que las identifique, que diga, che, esta líder internacional es interesante? Es difícil, es difícil. Es difícil, es difícil. Es difícil porque uno no solamente tiende a pensar y a estar más atento a la política dentro de su propio país, sino porque es también, me pongo a pensar, ¿qué mujer me identifico Claro. afuera? Y son tan pocas y son tan escuetas las capacidades que, o sea, la gente que puede uno elegir de afuera, a la mujer no se le da, no se le dio dentro de la política hasta los últimos años el lugar que realmente le correspondía. Entonces, a mí en este momento también me decís pensar una mujer de afuera que sea una referente en cuanto a lo político, no sabría qué contestarte. Bien, interesante. Es algo que les dejo. Fíjense cómo nuestra Bueno, matriz. yo creo que el día de mañana, si se le hacen estas preguntas capaz a nuestros hijos o a nuestros nietos, van a saber responderte más fácilmente que nosotros. Probablemente, fíjense en una matriz de pensamiento, si se quiere, o de desconocimiento de la política internacional. Hay muchas mujeres que no necesariamente ocuparon lugares ministeriales o presidenciables, que sin embargo son referentes importantes de la política de distintos países. Les pongo un ejemplo, puede ser Carol Cariola en Chile, Camila Vallejo, puede ser Michelle Obama. puede ser Michelle Bachelet. Yo me vos me ibas a decir Michelle Bachelet. Es lo que te digo, es difícil, es difícil. Es muy contradictorio porque, a ver, vamos con lo mismo. Si vamos de la ideología política, es claro que no voy a coincidir. Puede ser Dilma Rousseff, puede ser Piedad Córdoba en Colombia, puede ser Rigoberta Menchú en Centroamérica. Hay muchas lideresas que han ocupado lugares importantes y significativos, pero probablemente ninguna haya tenido la centralidad política que tuvo Cristina Fernández en Argentina. Eso es una realidad, me parece, ¿no? Y que tiene que ver con lo que vos planteabas. Angela Merkel es la Cristina Fernández en términos de centralidad en la política alemana. Probablemente en la política española estemos asistiendo a un proceso de feminización de la política, pero no en el sentido de garantizar transformaciones, sino en el sentido de que la derecha se está feminizando. Ese es un ejemplo de eso, es Rocío Monasterio de Vox, y otro ejemplo también es la que ganó las elecciones de la Comunidad de Madrid, que es Ayuso, que fue la candidata del Partido Popular que ganó las elecciones de la Comunidad de Madrid y que expresa un discurso claramente de derecha. Entonces, digo, tenemos un panorama variopinto a nivel internacional y desconocemos por ahí la existencia de algunas lideresas que son importantes en la política de sus países, ¿no? Ahora, en Chile hay un emergente importante también de lideresas que también van a ocupar distintos lugares. Me parece que está bueno hacer ese ejercicio de, che, mirá el vacío político que se me genera cuando alguien me salimos un pregunta poco, por ¿no? una mujer afuera de Argentina. La verdad que sí. Es Totalmente. interesante, Sí. digo, para pensarlo, solo para pensarlo. Quizás otra mujer de mucha exposición también, que es la portavoz del gobierno de Nicolás Maduro, es Delcy Rodríguez, que es bastante... Claro, eso es lo importante, es la mujer que llegó a la exposición, de que logró la exposición ante el país, ante el pueblo que gobierna. Bueno, digo, para pensar, un ejercicio interesante del programa Tarea para la Casa. Seguimos en el próximo bloque. Último bloque del Futuro Ya Llegó. Vamos a charlar un poquito sobre la intervención del gobierno nacional en el mercado de la carne. Ustedes saben que los precios internacionales de los commodities, que son los productos primarios que se venden y cotizan de manera internacional, están creciendo en los últimos tiempos porque hay una mayor demanda. Uno de ellos es la carne. Eso se traslada a los precios locales y está haciendo que el consumo de la carne en la Argentina sea excesivamente bajo, el más bajo de los últimos 50 años. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Cómo vieron la medida del gobierno? Empezamos por acá. ¿Te gustó? Bueno, la verdad es que estoy totalmente en contra de la decisión del gobierno. Me parece que son parche tras parche, tras parche, tras parche. Es una medida que ya se ha tomado años anteriores y que nunca nos llevó a nada. En la Argentina ingresan 300.000 millones
de pesos en exportaciones de carne vacuna. Y con esto se castiga a los productores, que muchas veces se los llaman de terratenientes y solo con el nombre de terratenientes cae mal. Pero vamos a esto, vamos a estos productores, que más allá que tengan 1000, 100, 50, 20, 10 cabezas, son los que se levantan a las 4, 5, 6 de la mañana a cuidar su criado, a cuidar el sembrado, a ponerle todo y se van a dormir a cualquier hora. Todo por la producción de carne. Me parece que esto no nos lleva a nada. El tema de las exportaciones, cerrar las exportaciones no nos lleva a nada. Creo que estamos castigando al productor y no debemos castigar al productor, debemos castigar a la cadena. Fijémonos dónde está el error en la cadena, castiguemos a la cadena. Los productores no tienen por qué ser castigados. El productor que el año pasado invirtió, ¿qué hace hoy en día? ¿Qué hace con todo? Entonces, que este modelo que tomó Alberto Fernández, que sinceramente pienso que no lo piensa ni él a esto. En el 2014 salió a decir Alberto Fernández, el mismo que hoy es presidente, salió a decir que estaba totalmente en contra del cierre de exportaciones, que le parecía una locura esto. Pero bueno, igual Alberto cambió mucho de opinión del 2014 al 2019, cambió bastante de opinión y para mí mandado por un dedo. Pero más allá de eso, fijémonos en los números del 2006, cuando Néstor Kirchner hizo lo mismo. Vamos a los números del 2006. En el 2006, a lo que duró el cierre de exportaciones, el 300% de la carne aumentó. No llegó a nada, hoy tenemos el mismo problema, por eso te hablo que es tapar con un parche. El 21% dejó de producir carne. 12 millones de cabezas menos, de criados menos, de vacunas menos. Y son 12.000 puestos de trabajo perdidos. ¿Qué queremos? ¿Ir en camino de vuelta a lo que ya fracasamos? ¿Queremos volver a lo que se fracasó? ¿A volver a las medidas que se fracasó? Basta de querer convencernos de que no, vamos a volver a lo mismo y está perfecto. Y vamos y le decimos, no, sí, está perfecto esta medida es la solución, es la salida. Mentira, esa medida ya se tomó y terminó en la nada. Terminó con 12.000 puestos de trabajo menos. Te interrumpo. Sí. ¿Vos coincidés, Miki, con eso? Yo, Miki, perdón. Sale. no coincido. Sí, creo que es una medida un poco precipitada, teniendo en cuenta que siempre hay un diálogo abierto entre los gobiernos y el campo por una cuestión histórica, pero yo creo que en realidad esto no es tapar con un parche, da cuenta de un problema histórico del campo, de esta concentración de poder y de algo económico súper importante. Yo creo que cuando hablamos ingresa tanta cantidad de millones de dólares, de pesos al campo, en realidad no están ingresando verdaderamente a todos los argentinos, no están ingresando al país, sino que se centra en una minúscula porción de productores. Hablamos de productores y yo creo que el que tiene sus 500.000 hectáreas con mercado vacuno, que en realidad el mercado vacuno que se concentra no son las vaquitas que vemos cuando vamos a la ruta que están felices en el pasto, se concentran en los grandes mataderos, en un corralito donde tenés 20 vacas juntas comiendo maíz y soja transgénica. Entonces, nada, es esto de ver cómo realmente, o sea, el campo aporta tanto realmente a la Argentina o es solamente la búsqueda de una ganancia de unos pocos. ¿Vos cómo la ves ese error? ¿Es la ganancia de unos pocos lo que aporta el campo o en realidad el campo es lo que sostiene la economía argentina? No, yo coincido mucho con la opinión de Miqueas, que el campo es la ganancia de unos pocos y bueno, nada, coincido también que si bien fue una medida por ahí un poco precipitada de Alberto, es una medida que si es bien tomada y ojalá que sea exitosa, porque creo que también lo hace por generar una igualdad, que no aumenten tanto los precios, todos podamos acceder a el consumo de carne. Entonces creo que si bien es precipitado, si sale bien,
Yo creo que como crítica del propio gobierno y estando más cerca a las ideas del oficialismo, tendría que decir, bueno, esta medida en realidad debería venir acompañada con una idea de reformar el campo, una idea de reformar, una reforma tributaria verdaderamente de qué es lo que le aporta el campo al país. Es interesante. Les dejo la última pregunta como para cerrar el programa de hoy. ¿Están de acuerdo en que el Estado intervenga sobre determinados mercados particulares o sobre el mercado en general, o consideran que el mercado debe autorregular la oferta y demanda? El dato mata el relato, son 12.000 puestos de trabajo. Ni un extremo ni el otro. Ni un extremo ni el otro. Hay veces donde el Estado y lo privado tienen que ir acompañados, donde el Estado no intervenga del todo, pero hay veces que se necesita que regule, hay veces que no se tiene por qué meter y tiene que trabajar lo privado. Yo no creo que sea ni un extremo ni el otro. ¿Vos? ¿Qué haces? Yo creo más en los estados capitalistas interventores y hago esa aclaración de capitalista porque se tiende mucho a decir que este es un gobierno socialista y comunista y no. Tiene una confusión importante, una ¿no? confusión importante en cuanto a conceptos, me parece ahí. Yo creo en un estado capitalista interventor. Como Keynes. Muy keynesiana mi idea. ¿Y vos, no? También mucho en eso, creo que igual que ella, no sé mucho qué agregar porque no es un tema del cual estoy metida y los pocos conocimientos que tengo apuntan en ese sentido, ¿no? a eso. Bien, Sí, interesante. Interesante el programa de hoy, interesante el intercambio. Les dejé una tarea para que hagan en casa. Nos vemos en el próximo programa.